6:37 de la mañana, si en algo, además de muchísimas otras cosas, la cantidad, la variedad de formas para informarnos, para comunicarnos globalmente, eh, si en algo influye, si en algo es determinante, es en la posibilidad que tenemos de enterarnos de las cosas que pasan y de cómo van los distintos escenarios informativos, particularmente esos donde se involucran, bueno, actores internacionales, intereses planetarios. Y me complace, siempre es un gusto contar con la presencia, esta vez vía Zoom, de Sergio Rodríguez Helfestein, analista internacional, profesor universitario, exdirector de Relaciones Internacionales de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Sergio, buenos días, feliz semana, bienvenido. Buenos días, Eduardo. Muchas gracias. Siempre es un placer encontrarme contigo. Saludos. Bueno, igualmente, Sergio, ¿cómo analizas la visita del canciller ruso Lavrov a Venezuela, a Brasil y Cuba en los próximos días? Bueno, básicamente el objetivo de la visita es su participación en la reunión del G20 en Río de Janeiro. Pero te imaginarás que un canciller de un país, una potencia que tiene mucha actividad internacional, mucho trabajo diplomático, aprovecha un viaje de estas dimensiones, o sea, está cruzando el mundo prácticamente, y realiza unas visitas a algunos países, de manera que el objetivo fundamental de la visita no es ni Cuba ni Venezuela, sino que el objetivo fundamental de este viaje del canciller Lavrov es participar en la cumbre del G20 en Río de Janeiro. ¿Cómo definirías el temario o las prioridades en la agenda actual entre Venezuela y Rusia? Bueno, Eduardo, yo no soy un especialista Vi que cogiste aire, en política bilateral. ¿Ah? vi que tomaste aire para responder. Suspiraste. Es que es muy difícil aquí en Venezuela conocer eh, la política exterior. La política bilateral se ha transformado en un hecho bastante secreto, bastante oculto, que yo me imagino que tiene que ver con la situación de crisis y las dificultades que Venezuela tiene en el escenario internacional por el gran acoso que sufre el país. Y en esa medida lo que ha ocurrido es para mí, excesiva centralización de la política internacional, básicamente el presidente y la vicepresidenta. Entonces, hoy es muy difícil tener acceso a información más allá de lo que sale en los periódicos, y en los periódicos lo que sale es información eh, que no ayuda mucho al análisis, porque generalmente son cosas secundarias. Entonces, pero lo que sí se puede decir es que la relación de Rusia y Venezuela es una relación de carácter estratégico, eh, que en la coyuntura regional y en la coyuntura global, más allá del carácter estratégico que ya de por sí señala un punto de vista muy elevado, ya mirado en términos estratégicos globales, te estoy hablando del tema energético, te estoy hablando del tema militar, te estoy hablando del intercambio en áreas importantes de la economía, está a un nivel muy alto, muy alto, y la visita del canciller Lavrov seguramente se va a aprovechar para repasar, para estudiar, para analizar estos elementos. Fíjate que es curioso, si la reunión del G20 es en Brasil, la reunión ministerial, es muy probable, es muy probable no, se va a realizar en el segundo semestre del año la reunión cumbre. Es decir, que es posible que el presidente Putin en el segundo semestre de este año venga a Brasil
Y también es probable entonces que aprovechando esa visita de Brasil pase por Venezuela. Será una manera de reafirmar los lazos entre los dos países, aunque está anunciada una visita del presidente Maduro a Moscú para los próximos semanas, meses. Amigos, estamos escuchando, estamos viendo, para quienes nos siguen también por televisión, además de la radio, a Sergio Rodríguez Helfelstein, analista internacional, profesor universitario, exdirector de Relaciones Internacionales de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Cuando hablas del G20, ¿qué destacarías desde el punto de vista estratégico a los intereses de Venezuela y para que tengamos una visión de una dinámica planetaria, global, tomando en cuenta aspectos como, por ejemplo, que este es un año electoral para los Estados Unidos, analizando cómo está la correlación de poder en los intereses de los distintos bloques o conglomerados que componen esa dinámica mundial ante la cual nadie puede decir soy indiferente, esto no me interesa, esto no me influye. Sí, mira, Eduardo, estamos en una situación sumamente compleja de las relaciones internacionales porque, bueno, hay una de las dos palabras de esto es relaciones. Por tanto, hay que relacionarse, hay que vincularse, hay que comunicarse, hay que tratar de solucionar los problemas mediante la comunicación, el diálogo, la negociación. Y eso está cada vez más lejos. Hay un alejamiento de los instrumentos diplomáticos para la solución de los conflictos. La Organización de Naciones Unidas está en una crisis total porque nadie ya le hace caso. Entonces, el Grupo de los 20 es un espacio importante porque el Grupo de los 20 es uno de los pocos espacios donde todavía siguen participando todas las potencias, donde es uno de los espacios donde no se ha excluido a Rusia y por tanto existe siempre la posibilidad que en Río de Janeiro el secretario de Estado Blinken y el canciller Lavrov aprovechen de conversar para revisar la situación global. Tenemos conflictos muy graves. Bueno, lo conocemos en Ucrania, lo conocemos en el Asia Occidental, en Palestina, pero también existen una serie de conflictos en África muy ocultos. Se está produciendo un genocidio en el Congo con decenas de miles de muertos de las cuales no se habla. Hay una situación de extrema tensión en el mar de la China meridional, de manera que en el planeta está resurgiendo una situación que parecía, cuando desapareció la Unión Soviética, cuando terminó el mundo bipolar, parecía que no se iba a volver a ver, y sin embargo estamos asistiendo a un recrudecimiento de los conflictos en todo el planeta, en todo el planeta. De hecho, tenemos que decir que América Latina es la única región del mundo donde no hay conflictos bélicos, donde todavía, a pesar de la odiosidad que persiste en ciertos sectores de las oligarquías locales, tenemos algunos espacios de conversación, de diálogo, etcétera. Pero en general no es lo que se vive en el mundo, no es lo que hay conflictos en Asia, hay conflictos en África, hay conflictos en Europa, y en esa situación es extremadamente grave que los líderes no se sienten a negociar, no se sienten a conversar, que no se pueda producir un acuerdo y que siga existiendo el terrible derecho a veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que impide a Naciones Unidas y tiene totalmente paralizada a Naciones Unidas porque no puede hacer nada frente a los genocidios que se está produciendo. Y fíjate que te estoy hablando del genocidio en plural, los genocidios que se están produciendo en el planeta y que atentan contra cualquier análisis que se pueda hacer más allá de la posición política o ideológica que se tenga. El genocidio los genocidios deben ser evitados y sin embargo Naciones Unidas no puede. Entonces ese es un tema que muy seguramente se va a conversar en el Grupo de los 20, en el G20, que los cancilleres van a conversar y te digo, sigue siendo el espacio más importante de encuentro entre las grandes potencias para debatir sobre los temas globales. Oye, qué gran análisis, Sergio, porque estás describiendo un escenario mundial donde hay más conflictos, menos comunicación, menos diálogo, y el tiempo avanza. Y este programa que suele tocar temas regionales,
Yo siempre lo digo, cada vez que uno alza la mirada por encima de la frontera se da cuenta, bueno, que esos problemas que podemos ubicar en la agenda venezolana, en el escenario venezolano, se viven en muchos otros lugares y con acentos mucho más preocupantes, ¿no? En el caso venezolano, fíjate, en el caso venezolano, sin sacarte del análisis geopolítico de lo internacional, ¿cómo aprecias tú precisamente esa dinámica posible para el diálogo? Porque a los venezolanos, como tú lo has dicho, más allá de las ideologías, las diferencias, nos interesa que haya acuerdos en el país, sobre todo en este año que vienen elecciones, y siempre será importante, ¿no? Nos queda un minuto, y disculpa que es muy poco tiempo para una mira, respuesta. Venezuela hasta por una cuestión idiosincrática, contrario a lo que se pueda suponer, el venezolano y la venezolana somos de paz, somos de conversar, somos de diálogo. Incluso cuando tú estás pequeño, estás en el liceo, en el bachillerato y te caes y quieres pelear con alguien, lo que haces es hablar. Se recurre muy extrañamente al golpe físico. Tú lo que haces es discutir, hablar. Y esa es una característica idiosincrática del venezolano. El venezolano, por tradición, por estructura de comportamiento, tiende al diálogo, tiende a la conversación, tiende a la negociación. Contrario a lo que se puede suponer, y cuando tú lo comparas con los países vecinos, Venezuela no es un país violento. Entonces nosotros tenemos capacidades incluso culturales de sentarnos a conversar, de sentarnos a dialogar, de sentarnos a solucionar nuestros problemas. Y yo creo que hoy la inmensa mayoría de los venezolanos creen eso, creen en el diálogo. La inmensa mayoría de los venezolanos está participando en la política. Creo que ahora se reunieron, no sé, 20, 30, 40, no sé cuántas organizaciones políticas para debatir acerca de las elecciones en un debate democrático con participación plural. Y yo creo que ese es el camino, y yo creo que en ese sentido Venezuela está dando una lección al resto de América Latina de cómo, viniendo de una situación de extrema violencia creada artificialmente desde el exterior, los venezolanos han pugnado por la solución pacífica de nuestras diferencias, de nuestras controversias, en el camino que nos señala la Constitución, que es el camino de la paz, de la democracia, del diálogo, de la negociación. Bueno, Sergio, agradecido como siempre, excelente análisis. Hasta pronto y recibe un fuerte abrazo. Igualmente, Eduardo, siempre es un placer estar contigo. Saludos. Saludos, Sergio Rodríguez Helfestein, analista internacional, profesor universitario, exdirector de Relaciones Internacionales de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Regresaremos.